y de golpe no entendemos lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Y después te explican, no, está hecho con inteligencia artificial. Pasó el día de las elecciones allí en la ciudad de Buenos Aires, ayer con entre Maradona y Milei, sí, siempre polémica en el medio. Y además venimos escuchando cuántos reclamos hay del uso de la inteligencia artificial, que creo que si está bien usado debe tener seguramente grandes beneficios. Estamos en comunicación y mucho agradecemos el tiempo que nos dispensa Ortega, especialista en inteligencia artificial y automatización estratégica. Ella es cofundadora de Arwen, Hub de Estrategia, Tecnología y Creatividad para Latinoamérica. Y gracias por atendernos, Belén. Buen día. Eh, creo que está muteada, ¿o no? Yo no la estoy escuchando, Belén. Belén, A ver, ¿ahí me escuchan? ahora, ¿Me escuchan ahí? ahora sí, Belén. Eh, Ahora sí, ¿cómo están? Un placer. igualmente, porque creo que todos nos preguntamos ahora cuando vemos un video, ¿esto es real? ¿Es fake? Eh, Primero y principal, ¿le están haciendo daño al principal beneficio que apuntaba la inteligencia artificial cuando apareció? La realidad es que lo que se necesita particularmente para que esto no ocurra son políticas de regulación. Y cuando hablo de políticas de regulación, lo que hacen es proteger la imagen y los datos de las personas cuando utilizamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mala, no es algo que nos pueda hacer daño, no es algo que nos venga a quitar nuestro trabajo, como también está dicho, sino que la inteligencia artificial puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, acompañado de la inteligencia artificial tienen que haber políticas de educación para poder adoptar lo que es la tecnología y entenderla, y políticas de regulación que nos permitan que estas cosas no sucedan. Como está, generalmente la parte buena siempre está y la parte mala también está. Pasa en todos los negocios, pasa en la vida en general. Ahora bien, lo importante acá en esto es que se puedan regular las aplicaciones para que ya hay algunas regulaciones, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, hay regulaciones que no te permiten subir fotos de personas famosas o hacer videos nombrando a personas quizás famosas que digan, no sé, por ejemplo, quiero hacer como el video que estamos mostrando, quiero hacer un video con la cara de Macri, no lo dejan. Ahora, faltan las políticas de regulación para que estas cosas no sucedan. Es increíble, ¿no? Porque creo, pedir criterio digital, como se dice, es bastante difícil cuando hay este tipo de acciones que obviamente apuntan a otra cosa, porque estamos en elecciones. El tema es, no todo está permitido, pero hasta aquí no tenemos muchas herramientas para enfrentar más que pedir que sean criteriosos. Sí, pedir que sean criteriosos y también tenemos la herramienta de la educación de empezar a entender qué pasa cuando suben un video que puede llegar a ser falso. Y Claro. acá con el video lo que pasó con Macri es empezar a entender primero ese video, si nosotros lo notamos y empezamos a ver que la calidad no es tan buena, que la imagen de la gesticulación es rara, no es él. Pero por sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que entender es de dónde viene ese video. Para poder creer en ese video si es real o no, busquemos la fuente. ¿Fue del partido político? ¿Fue de un medio reconocido y verificado en redes sociales? ¿O se retuiteó o se reposteó? Son dos cosas muy distintas. Por eso es importante, más allá de esperar una regulación, la educación en las personas en lo que es la inteligencia artificial. Hay un cambio de paradigma muy grande que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya llegó y se queda, no es una moda. Entonces tenemos que empezar a educarnos en cómo utilizar la inteligencia artificial, pero también en aprender cómo funciona para identificar posibles estafas, posibles videos falsos, de todo tipo. Entonces empezar a entender la fuente, de dónde viene, cómo es el video. Esa persona generalmente gesticula y lo traslado también a noticias que hubieron últimamente en lo que tiene que ver con posibles estafas con clonación de voz. ¿Hay herramientas de inteligencia artificial que te clonan la voz? Sí, las hay. Pero tenemos que empezar a tomar recaudos para poder verificar si nos están estafando o no. Porque si nos escriben desde un celular que no lo tenemos agendado, con un audio de un familiar nuestro donde nos dice ayúdame, lo primero que tengo que hacer antes de responder ese mensaje es ir a verificar a mi familiar. Pasaba antes con el teléfono fijo, Sí, tal que nos cual, llamaban y nos querían hacer estafas. tal cual. Ahora es video. Hay un uso
que obviamente no corresponde. La pregunta es, ¿hay una educación que sí corresponde? ¿Se está educando bien? Hablo de los claustros universitarios, estos que están, además uno ve que cada vez hay más cursos. ¿Está bien orientada la educación para el buen uso, Belén? La educación hoy en día, si la miramos a nivel macro, la educación en Argentina, faltan políticas de educación y sobre todo para los más chicos, para lo que es nivel inicial y nivel secundario. En la universidad se está enseñando inteligencia artificial, depende mucho de la materia y depende mucho de la carrera, qué parte se utiliza y qué no, generalmente es más técnico. Y hay cursos que se están brindando para poder aprender inteligencia artificial, pero son muy pocos los que analizan la parte previa. Y en un ejemplo, nosotros en una de las empresas que tenemos una academia de inteligencia artificial. Y en la academia de inteligencia artificial, cuando enseñamos a usar la inteligencia artificial, hablamos de ética y responsabilidad. Tenemos una materia donde hablamos de ética, responsabilidad y de cómo detectar si hay una estafa o no, si se está usando bien o se está usando mal, porque la educación en inteligencia artificial no es solamente cómo prendo, entro y hablo con ChatGPT, por ejemplo. Es también hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, Claro. entender la historia de la inteligencia artificial, que casi nadie la sabe, desde dónde viene, porque no viene desde ahora, viene desde los años 50, y entender hacia dónde va el mundo para empezar a educarnos no solamente en lo técnico, sino también en la ética, la regulación, en saber cómo funciona, saber cómo piensa, o sea, por qué se creó y cómo piensa, que es lo más importante. Esa educación es la más importante porque aprender inteligencia artificial se puede aprender, es sencillo, lo más complejo es entender cómo funciona para que no seamos estafados. Claro, y creo que también allí entra a jugar lo de cada uno en casa, porque hay gente, Total. cuando hay mucha gente grande en casa que no termina de entender, hay que darles esos tips, esas herramientas para identificar, ¿no? Para que no caigan en engaños y en estafas. Totalmente, y tener esos tips fundamentales. Me llega un audio de un teléfono desconocido de un familiar mío, antes de responder, yo entiendo la urgencia y entiendo la desesperación, porque estamos escuchando la voz Claro, clonada, claro. estamos hablando de clonación de voz. Primero chequemos con nuestro familiar si está bien, primero chequemos de dónde proviene. Es 2 minutos y esto es parte de la educación de la población, de poder entender que así como viene la inteligencia artificial, que realmente tiene un buen uso y realmente puede ahorrarnos tiempo en nuestras vidas para poder tener una mejor calidad de vida, porque para eso vino la inteligencia artificial, están quienes la usan para delinquir y es parte de todo, no lo podemos evitar porque esto ha pasado a lo largo de toda la historia, siempre ha pasado que cuando llega una tecnología nueva, hay un cambio de paradigma a nivel historia del ser humano, se utiliza para el bien y para el mal. El tema está en cuánto nos educamos y Claro. cuánto entendemos todo esto para poder mejorar. Y justamente por ser humano tenemos esa, conllevamos esa carga. Y allí uno se pregunta, ante tantas declaraciones de tanta gente por allí experta en el tema, que circula por internet y algunos que hasta bueno, auguran aquello que vimos ya en Terminator o demás, de los robots dominando. ¿Realmente se piensa en serio en algo así? ¿O es una de las posibilidades, Belén? Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que todos estamos empezando a ver la inteligencia artificial plasmada en aplicaciones y plasmada ya en robots. Ya empezamos a ver que lo que veíamos de niños se hizo realidad. Y creo que lo que hay ahora es un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma a nivel de seres humanos que lo que hace es, para, antes me lo mostraban en las películas como algo que podía ser, yo nunca me imaginé como ser humano que en esta era lo iba a ver, Claro. porque el cambio se dio muy rápido. Entonces es como que nos sorprende, nos da miedo, decimos qué va a pasar porque nos acordamos de las historias, de las películas. La realidad es que hoy en día la inteligencia artificial está siendo regulada por el y la inteligencia artificial y los robots no pase lo que películas. Creo que tenemos la gran ventaja de que ya tenemos películas que nos muestran cómo terminan las cosas. Ahora, hoy no hay riesgo sobre lo que sí hay es un desafío de cómo lo vamos a manejar en el futuro teniendo ya, como yo le digo, el diario Claro. del lunes, porque con la película ya tenemos la respuesta. Tal cual, tal cual. Creo que el título es el que resume toda la idea, ¿no? El verdadero riesgo de la inteligencia artificial no es la tecnología, sino cómo usarla.
Totalmente, totalmente, porque ahí es importante entender que no vino a matarnos ni vino a reemplazarnos, tampoco vino a reemplazar nuestros trabajos. Vino a desafiarnos de cómo aprendemos a utilizarla para ser mejores y para ganar calidad de vida. Lo más importante, ¿qué pasa? Una persona que hoy tiene muchas reuniones y tiene muchas ocupaciones, ya no está tan bien visto como una persona que es Claro. productiva y gana lo mismo. Excelente, muy, muy interesante. Gracias, Belén, por estos minutos, porque creo que también es nuestro deber como medios hablar de todos estos temas, ¿no? Para que nadie quede desprotegido. Totalmente, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Belén Gracias. Ortega, especialista en inteligencia artificial y automatización.